Buenos días, estudiantes del cuarto año A de secundaria. Bienvenidos a las clases virtuales de trigonometría. Como primer tema tenemos el ángulo trigonométrico. ¿Qué será el ángulo trigonométrico? Pues todo inicia a partir de un rayo. Vamos a dibujar acá entonces un rayo. Aquí tenemos un rayo con su punto de origen O. Este vendría a ser su lado inicial. Si a este rayo O le hago un giro, va a presentarse un espacio entre ambos rayos. Vamos a colocarlos por aquí, por ejemplo. Tenemos ahí. He girado este inicial hasta aquí. Como cayó, vamos a ponerle lado final. Lado final. El espacio entre ambos rayos originó que sea considerado un ángulo trigonométrico. Ahí está. Bien. El ángulo trigonométrico entonces es la cantidad de rotación que efectúa el rayo al girar en torno a su origen. Puede girar por la izquierda o puede girar por derecha, de su lado inicial hasta su posición final. Aquí tenemos tres definiciones más. Por ejemplo, ¿cómo puede considerarse un ángulo trigonométrico positivo? Veamos entonces, dibujemos aquí un rayo. Si este viene a ser su lado inicial, para que sea considerado positivo, tiene que girar en un torno antihorario. ¿Cómo sería un torno antihorario? Por este lado. Su lado final. Bien. Siempre inicia y termina. El sentido de la flecha se coloca en el lado final. Este angulito alfa está en un sentido llamado antihorario. Sentido antihorario. Como está en un sentido antihorario, su signo siempre es positivo. ¿Listos? Empezamos. Ahora vamos a trabajar un ángulo negativo. ¿Cómo es un ángulo negativo? Está de esta manera. Dibujamos un rayo. Este es su lado inicial. Si lo giramos como el sentido de las manijas de un reloj, este lado inicial estaría girando por aquí abajo. Entonces vamos a hacerlo de otro color para que vean la diferencia entre el lado inicial y el lado final. Bien, este angulito ahora está cayendo en esta dirección. Recuerda, el sentido de la flecha indica en el lado final, nunca en el inicial. Vamos a colocar el ángulo θ, eso está en sentido horario. Sentido horario. Y el ángulo en sentido horario tiene el signo negativo. Acá menciona el ángulo nulo. El ángulo nulo quiere decir que no va a rotar, se queda tal y como inició. Como no tiene rotación, no tiene medida. Al no tener medida se representa como un cero. El ángulo de una vuelta es aquel ángulo que inicia y termina en el mismo lado. Todo eso es el ángulo de una vuelta. ¿Qué debemos recordar y tener muy en claro? Para trabajar estos ejercicios tenemos que tener muy en cuenta que el ángulo tiene que estar en el sentido antihorario. Profesor, ¿qué va a pasar entonces si yo encuentro un ejercicio con el ángulo horario? Si uno de ellos está en horario, yo debo cambiarle el signo. Si aquí está alfa, entonces yo debo concluir así. Le cambié la flechita. Al cambiarle la flechita también cambia de signo. Ya sería ahora menos alfa. Otro ejemplo. Tenemos este ángulo trigonométrico x menos 50 grados. Su sentido es su sentido horario. Está en esta dirección, horario. Para cambiarle de dirección debo invertir sus signos. Si aquí es positivo, ahora es negativo. Y si aquí es negativo, será ahora
positivo. Muy bien. Continuamos. Tenemos aquí este dibujito, 1, 2, 3 ángulos trigonométricos. Vamos a completar cuál de los sentidos tiene. El ángulo teta tiene un sentido horario. El ángulo alfa tiene un sentido antihorario. Vamos a colocar aquí antihorario. Y el ángulo beta tiene un sentido como las manijas del reloj. Entonces, eso es horario. En el ejercicio 2 tenemos que hallar el valor de x. Y este es el ejemplo donde les menciono que todo tiene que estar en el mismo sentido. ¿Quién de ellos está en antihorario? En el antihorario está x. ¿Quién más está en antihorario? Teta. ¿Quién no está cumpliendo? El 10. Quiere decir que ese 10 lo voy a invertir, su signo. Entonces decimos así. Si yo sumo teta y 10, tendré el valor de x. Entonces la solución para este ejercicio es así. X, a x no le cambio el signo. ¿Por qué no le cambiamos el signo a x? Porque x está en sentido antihorario. Cuando tiene el sentido antihorario, recuerda, mantén el signo. ¿Ya? Empecemos así. Si tengo un ángulo en sentido antihorario, el signo lo voy a mantener. Si es x, sigue siendo x. Luego, ¿qué sigue? Sigue teta. El teta tiene un sentido antihorario. Entonces, ¿mantengo el signo? Sí, se queda como teta. Luego, debería ser así, más 10. Y se acabó el ejercicio. Pero alto, recuerda, ese 10 no está en antihorario. Para que sea antihorario, debo invertir su signo. Si es 10 positivo, hacemos el cambio. Ahora sería menos 10. Y ahí terminó el ejercicio. Entonces decimos así, x menos 10. En el ejercicio 3 vamos a asociar cada uno de estos ángulos trigonométricos en si es un ángulo positivo o si es un ángulo negativo. Veamos el primero. ¿En qué sentido está el ángulo alfa? El ángulo alfa está como las manijas de un reloj. Eso es un sentido horario. El segundo ángulo, el ángulo teta, él está en un sentido antihorario. El ángulo beta, ¿en qué sentido está? El ángulo beta está en un sentido antihorario. Y el ángulo phi está en un sentido como la manija de un reloj. No te dejes engañar, ¿sí? Este es un sentido horario. Profesor, pero acá dice ángulo positivo y negativo. ¿Cómo lo voy a relacionar? Muy bien. Recordamos que en la clase mencionamos que los horarios son los negativos. Entonces, si este es horario, va por este lugar. Negativo. El antihorario son los ángulos positivos. Entonces vienen por acá. Antihorario también. Finalmente, este es un horario, viene a ser negativo. Muy bien, espero que hayas concluido muy bien esta clase.